Estamos con Leandro Kurfirtz, un exponente bastante peculiar de esta asociación porque tiene una larga trayectoria como ingeniero de grabación. Digo larga trayectoria, empezó en los 90 y además de ser un apasionado de la profesión, se ocupa hace varios años de su otra profesión, que no sé si es segunda o ahora es primera, pero bueno, están las dos en juego. Y, y bueno, tenemos en él una, ¿cómo decir? Una mezcla rara de profesional que por doble vía se vuelve para nosotros un colaborador, un auxiliar, un sostén, un asistente permanente de nuestras consultas. Y bueno, y en el tiempo de las conversaciones que mantenemos, Leandro muchas veces nos pone encima de la mesa el tema de los derechos y como todos saben, ATIA nace de alguna manera con este propósito de máxima que es, ojalá, si hacemos las cosas bien, obtener alguna vez también para los ingenieros y los técnicos y las ingenieras y las técnicas en audio, este lugar de poder, de participación, digamos, en lo que son los derechos tal vez conexos. Ya Leandro nos aclarará y nos esclarecerá mejor, pero la pregunta que nos hicimos siempre es cómo nuestros asociados y nuestros profesionales podrían participar de los derechos intelectuales de una obra. Entonces, para eso, acá el especialista y Víctor Volpi, miembro fundador de ATIA, van a charlar y bueno, contestar sobre todo preguntas. Y tal vez lo que nos gustaría es que podamos debatir entre todos, ¿no? Que todos podamos generar opinión. Genial. Bueno, gracias Ana. Vemos que aparentemente estamos oyéndonos y viéndonos, así que sigamos para adelante hasta que alguien demuestre lo contrario. Bueno, Lean, gracias. Como bien decía Ana, Lean es un jugador múltiple y nos da la posibilidad de tener dentro del equipo alguien que no solo comprenda por qué nace TIA, sino que encima comprenda cosas que a veces nosotros desde nuestro lugar nos es un poco más difícil, digamos, abarcar, ¿no? En ese sentido, y dándote ya la palabra para que vos también saludes a la gente, lo primero que se nos ocurre es quizás saber en qué estado estamos, ¿no? O sea, digamos, qué es lo que hoy hace que nosotros nos encontremos o sintamos que nos encontramos como por fuera de una visibilidad, y digamos cómo funciona este esquema de propiedad intelectual en el cual visibiliza a determinados actores y a otros por ahora, y me marco, por ahora no. Bueno, hola Víctor y hola Ana, y primero, antes que responderte, déjame agradecerles por partida doble. Primero, no sé, nos conocemos creo que hace unos 2 o 3 años, ya no recuerdo cuándo nos conocimos, en algún viaje de ustedes a Mar del Plata, nos presentaron y bueno, y me dieron lugar para charlar. Y desde ahí creo que vamos trabajando juntos y eso es el primer agradecimiento de haberme aceptado. El segundo, bueno, obviamente por esta charla, de empezar a sacar nuestras charlas hacia afuera, ¿no? Y para mí es súper importante porque, a ver, yo entré a un estudio de grabación en el año 92 por primera vez, y recién entré a la universidad a estudiar Derecho en el 2004, en un momento que yo sentía que la profesión ya había llegado hasta un lugar donde yo podía dar y quería hacer otra cosa. Y me empecé a estudiar Derecho en el 2004, me fui de Buenos Aires, dejé los estudios de grabación por un tiempo y de pronto encontré, una vez recibido, ya felizando un poco, que yo quería seguir trabajando con mis compañeros, con músicos, con artistas y con los ingenieros. Y poder hacerlo hoy que existe ATIA es como el sueño, ¿no?
y me parece que es algo que necesitamos todos. Recuerdo con un montón de colegas estas charlas en los halls de los estudios, cuando nos cruzábamos, porque también somos una profesión, profesionales solitarios, donde charlamos poco con nuestros colegas y existían pocos ámbitos de discusión, de charla, de debate. También felicitaciones por haber creado a TIA, que me parece que era una necesidad, y para mí poder encontrar que se puedan juntar las dos profesiones que en principio no tenían nada que ver, es casi un sueño. Entonces también gracias por eso. Y nada, quizás se une un poco ya a tu pregunta. Siempre fuimos actores invisibilizados, digamos. Entonces, pensar que nuestra profesión tenga quizá algún mérito creativo no es algo que estaba en debate, pero como tampoco estuvieron en tela de juicio otros momentos de la historia, como el intérprete también en un momento no se lo entendió como un actor creativo y sujeto de derechos de autor, y así tantos otros, y bueno, el trabajo mancomunado y conjunto lograron que sean reconocidos. En este momento me parece que estamos empezando a tener quizás las primeras charlas para reconocernos y saber en qué lugar estamos parados. Entonces, me parece que eso está bueno como para arrancar, ¿no? Sí, yo lo voy a decir desde el vamos. Hoy digo que nuestro trabajo es esencialmente creativo, y cada uno de nosotros le da una impronta particular a una composición o a una grabación. O sea, trabajamos conjuntamente con los autores y especialmente con los intérpretes para dar una visión particular de la obra creada. Y en tanto eso, me parece que podemos, desde ese punto de partida, podemos empezar a debatir si somos sujetos susceptibles de tener derechos, algún tipo de derecho sobre esa creación. A ver, y lo que me parece que es importante se me fue la palabra, por el léxico, digamos, por la terminología, es que hablamos de derecho de autor, y hay gente que se confunde con quitarle algo al autor. Y no, son derechos del autor, que es una cosa, y derechos de autor es una terminología jurídica que abarca un montón de cosas. Sea el derecho de los autores, de los compositores, de los intérpretes, de los titulares de fonogramas, e inclusive de titulares de la retransmisión de esos fonogramas. O sea, las radiodifusoras también tienen derecho a autor. Entonces, en ese plexo, digamos, de sujetos, me parece que falta uno, que es el que termina de armar por lo menos la parte de la obra de fonográfica, el que le puede dar el cierre. Leandro, sí. Acá nos está escribiendo alguien que no descifro del todo el nombre, pero algo de Diego Martí, y dice: saludos desde ASA, Asociación de Sonidistas Audiovisuales, y estamos en la misma investigación y situación sobre la posibilidad de participar de los derechos sobre nuestras obras. Ahí hay un paralelo, una instancia semejante que tal vez debiéramos empezar a generar mesas de diálogo para lograr fortalecer los fundamentos que probablemente nos lleven en el futuro más próximo a poder llevarles nuestras propuestas a los legisladores, ¿no es cierto? Sí, Diego Martínez. Definitivamente definitivamente estamos en la misma línea, porque no somos, nos dan un material para rearmar. Yo llamaría, digamos, en términos que hoy por lo menos se utilizan en lo que es la propiedad intelectual, por lo menos rediseñar, pero darle un formato que sea la obra
susceptible de ser reproducida industrialmente, que es un poco, en algún sentido, desde el lado, digamos, de lo que es diseño industrial, los requisitos para poder proteger una obra, o desde el lado netamente del derecho a autor, que sea susceptible de copiarse. Y la verdad que somos necesarios para que ese proceso suceda, porque cuando el trabajo lo hace un no profesional, no obstante hoy las herramientas han facilitado y mucha gente puede un poco trabajar o tratar de hacer este trabajo, me parece que somos los que le podemos dar la calidad necesaria para que realmente sea esa canción pueda trascender en la industria y no quede simplemente como una canción subida y perdida en el éter universal del audio hoy. Entonces, me parece que a la gente que hace audiovisual está en la misma. Y no son reconocidos exactamente como los directores, que le pasa al audiovisual, porque el director audiovisual tiene, es más, el que hace una película es el director, básicamente, en donde está en cabeza el derecho de autor, pero no exactamente el realizador, y me parece que él se refiere un poco más a los que hacen videoclips, que están también en la misma situación que nosotros. Es bastante similar y estaría buenísimo juntarnos. Bien. Y te hago una pregunta que me parece que quizás da para después ampliarla en otro momento, pero por lo menos para que entendamos cuánto de todo lo que nosotros estamos hablando hoy quizás está ligado a cambios de paradigma de la realización musical, ¿no? Porque, digamos, entendemos que los discos y las producciones, los fonogramas, en un momento, hace más de 3, 4, 5 décadas, se hacían con una dinámica que fue cambiando producto del paso y la evolución tecnológica, hasta el punto que es evidente de que la música también cambió, o sea, la estética musical cambió, los estilos que fueron surgiendo también de la mano de la evolución tecnológica. Entonces, ahí tiene sentido pensar de que también en algún punto actualizar, digamos, jurídicamente, todo lo que tiene que ver con la propiedad intelectual está ligado ante todo y plenamente porque pasó el tiempo. Digamos, ya no es lo mismo que hace 50 años. No, es que definitivamente hoy la música, esto es una opinión, yo lo voy a poner personal, pero está centrada en la producción, en la realización. Sinceramente, hoy el compositor tiene menos relevancia que el productor en el producto final. Es totalmente personal y es conflictivo lo que acabo de decir. Pero mientras que, como decías vos, hace 50 años atrás, claramente lo importante era la composición. Y tenemos miles de ejemplos, discos que suenan horribles y son grandiosos y nos quedarán en nuestros corazones toda la vida. Y me parece que es algo que importa, digamos. Obviamente yo no desmerezco la composición, pero hoy la industria tiene ese lugar y ojalá que quizá en otro momento vuelva a otro punto, pero esta discusión pasó, ya se me fue el año, pero cuando nació los discos, el vinilo, cuando se empezó a poder a grabar la música, la tuvieron los intérpretes. No es nada nuevo, las discusiones no son nuevas, se repiten. Los derechos conexos respecto de las radiodifusoras nacen con la televisión por cable en Estados Unidos, porque repetían, alguien transmitía, agarraron una antena, transmitían de Nueva York y en Oregon retransmitían el programa de tele, que básicamente el programa de tele, vamos a poner el programa de radio, ¿qué hacía? Decidir qué tema iba atrás del otro. Era una curaduría, una decisión de qué temas pasaban, y con eso vendían muchos, pues elegían buenos temas. Y había alguien simplemente que ponía repetir. Y a través de eso ganaba plata. Entonces el original lo que hacía es, no, bueno, paren con esto. Acá hay una creación. Poner este tema atrás de otro tema es un acto creativo, protéjanlo. El peso de la industria, obviamente, de radiodifusión, hizo que le concedan los derechos, este famoso derecho conexo.
Ujú. Lo mismo pasó con los discos, antes con los intérpretes. Me parece que estamos en la misma línea, no es una discusión que estamos sacando, en tal caso, pensando de la nada. Tiene un sustento y hoy llega a este lugar donde, inclusive te voy a decir, yo de manera personal, más profesional, quizá trabajé hasta el año 2002, 2003, que fue cuando decidí venir a vivir a Mar del Plata, y cambió muchísimo la industria, cambió muchísimo. Y por suerte, y realmente para bien de los ingenieros, en muchos casos, para bien de los ingenieros, creo que cambió para bien. Y creo que somos muchos más, porque también el alcance a toda la tecnología expandió la profesión, hoy se estudia, cada vez tenemos muchos más colegas. Pero bueno, eso también viene de la mano, de poder decir, bueno, también estamos en este lugar de ser reconocidos. No solamente en el momento que grabamos y que nos den una buena palmada, sino también a final de camino, digamos. Leandro, Entonces, te hago una pregunta que nos hacemos y que creo que también es candente. ¿No se presenta una situación paradójica al mismo tiempo que estamos de acuerdo en que la profesión no para de crecer, ¿no? La profesionalización no para, los institutos, las universidades, las carreras, los jóvenes con el acceso a la tecnología tan entusiasmados por crear con la tecnología tan a disposición? Se presenta el fenómeno paradójico que al mismo tiempo la distribución digital de alguna manera está haciendo desaparecer de la visibilidad a la parte técnica, a los realizadores técnicos de la obra, digamos, porque la obra, si no existieran los profesionales que están ahí para grabar, técnicos, ingenieros y toda la gente que participa, esa obra no podría, digamos, tener existencia para ser difundida. Entonces, las plataformas, que son las que difunden y distribuyen, prácticamente no anotan los nombres, no aparecen los equipos técnicos. Entonces, ¿no se da como una paradoja ahí? Por un lado, un gran crecimiento del sector y por otro lado, una especie de invisibilidad. ¿Es así o no? Sí, yo creo que ahí las plataformas simplemente no le interesan, pues no somos, al no ser un actor que ellos interactúen, porque ellos pagan las regalías a los compositores, a los intérpretes, a los sellos, ¿para qué van a poner al técnico, al ingeniero que lo hizo? Y nada, antes cuando uno compraba los discos era súper importante, uno los veía. Yo tengo una anécdota, cuando yo entré a trabajar a Panda, a Estudios Panda en el 92, porque toqué la puerta. No conocía a nadie, toqué la puerta y dijo, yo quiero trabajar acá, y limpiando, barriendo. Y me acuerdo cuando estaba hablando con el dueño, sale del estudio, abre la puerta por atrás, y yo no sé, era Mario Breuer, que no sé qué le dice alguna cosa. Yo no tengo ni idea ni por qué, no había 92 en internet, no había nada de nada, y yo lo conocía. Y no tengo ni idea ni por qué sabía que era Mario Breuer. Que habrá agarrado alguna revista Pelo y habrá aparecido en alguna foto. Pero era importante quién te grababa, cómo elegía. Y aparecían los créditos y los músicos lo tenían como bien, le tenían ese cuidado. Y sí, y eso desapareció ahora con estas plataformas. Pero me parece porque no como autocrítica, estamos como recién empezando a sentarnos, porque no somos un actor de peso, simplemente. No habría interés en ellos en mostrarnos. Sí, tampoco tendrían una necesidad para ser reconocidos. En algún punto, digamos, esto que vos estás diciendo hace como un poco ratificar que el recorrido que un poco estamos poniendo, digamos, a funcionar desde hace unos años para acá está ligado en primera instancia
a la visibilización, o sea, como decir, bueno, hola, acá estamos, hacemos todo esto, esos discos que ustedes escuchan muchas veces tienen como una relación muy fluida entre la parte musical, técnica y humana, que tiene que ver con los que están adentro de un estudio durante días y que termina quedando impregnado. Y que quizás ese sea un buen puntapié, ¿no? Como generar una conciencia mucho más nítida respecto, por ejemplo, de un ítem tan chiquito como el que trajo Ana con la pregunta, como decir, bueno, hagamos por lo menos un buen trabajo de poder empezar a estar visibilizados desde la intención de los créditos, porque en algún punto que los créditos estén en una plataforma, muchas veces tiene que ver con que alguien diga, sí, claro, ¿por qué no? Y acá está, este es el campo. Pongámoslo. Como cuando estaba el diseñador gráfico que consensuaba con el artista que esté el nombre del técnico, del asistente y de toda la troupe que había estado trabajando en el disco. Sí, pero fíjate que en un problema quizá en un momento parecido habrán estado, sin quererme meter directamente en ese lugar, los arregladores musicales. Que todo disco tiene un arreglador musical. Será el mismo autor, será el intérprete, será quien será, pero el rol existe. Y muchas veces era externo y ese rol nunca fue visibilizado. Lo mismo que a veces el de productor mismo. Antes estaban mucho más claros los roles, eran mucho más nítidos. Vos tenías el que componía y muchas veces el que componía, en general el que componía, no era el artista que grababa. Y se llamaban a los músicos sesionistas, pero previamente alguien le arreglaba hacia el arreglo, y después estaba el productor que producía todo eso. Dentro de la compañía tenías el A&R, que era el que a este artista que le gustaba le daba un perfil con este repertorio de este compositor. Era mucho más, los roles estaban mucho más claros, esos se fueron difumando, y el ingeniero era... Vos podés pensar que venimos... el ingeniero no éramos una profesión independiente o liberal como somos ahora. Yo no sé si existen estudios que tenían como tenían los sellos, donde uno era un empleado y simplemente te pasaba, vos trabajabas tus 8 horas y vos te tocaba el disco que tocaba en esas 8 horas, y no más que eso. Entonces también fuimos cambiando hasta nuestro carácter. Y por lo visto en algún momento de la historia decidimos de alguna manera salirnos de esa lógica laboral, y en esa lógica laboral también aparece todo esto nuevo y es invisibilización. Al fin y al cabo, ¿quién nos tendría que poner los sellos de los cuales nosotros nos fuimos o nos fueron? No habría que ver quién, o porque simplemente se fundieron los sellos y dijeron no podemos mantener los estudios, búsquenselas solos. Eso que también a los artistas ese salirse y estar afuera les dio mucha libertad para crear. Pues cuando trabajaban dentro de los estudios, generalmente los tiempos eran muy acotados, era otra cosa, y cuando pudieron irse a los estudios independientes lograron hacer un montón de cosas súper interesantes y a trabajar de una manera muy interesante. Y ahora que muchos artistas tienen sus propios estudios, todavía más, trabajan muchas más horas. Entonces me parece que tiene que ver con toda esa lógica y tenemos que ubicarnos para decir, acá estamos. Estos somos nosotros. ¿Y por qué? ¿Porque somos nosotros? No, porque también estamos haciendo un trabajo creativo sobre la obra. Y marcar ese carácter. No es nada más porque estamos trabajando. Con todas las dificultades que eso después nos va a poder traer internamente. Porque si en un disco pasamos 5 ingenieros a grabar, yo grabé las voces, grabaste las guitarras, el otro grabó los bajos, pero después vino otro más a grabar, a mezclar, y después vino otro más a masterizar. Y vamos a tener que ver, pero de última lo discutimos en casa. Pero todos fuimos parte de eso. Y bueno, si nos dividiremos, así como los intérpretes hicieron, el cantante tiene tal porcentaje, claro, el bajista, el guitarrista tanto, nosotros también veremos. Es una situación interna, la situación es la misma. Que creo que tenemos que
tener claro que estamos haciendo actos creativos. Yo quería agregar a todo lo que estamos diciendo que para que los que están acá presentes y los que después vean o quieran escuchar esta charla, que en ATIA tenemos creadas 2 subcomisiones que las integran, la verdad que profesionales de los mejores que hay en la Argentina. Una subcomisión está dedicada a investigar y trabajar, estudiar y ver qué estrategia podemos poner en funcionamiento respecto de la visibilidad y los créditos, sobre todo en este nuevo paradigma que es todo lo digital. Y tenemos otra subcomisión que trabaja bastante fuertemente en ver cómo vamos a crear estos nexos y estos vasos comunicantes con toda la juventud que está arribando al sector a través de la formación profesional. Porque nosotros pensamos que de alguna manera esta bandera que ATIA levantó hace 4 años va a ser una causa que los más jóvenes van a tener que comprender muy rápidamente, y también van a ser ellos los que hagan de bastión, de fuerza, de fuerza motriz para llevar adelante esta causa, comprendiendo desde muy pronto y desde muy jóvenes que se meten en un mundo que, producto también de la tecnología, que es la que posibilita todo, también genera estas cuestiones que por un lado benefician y por otro perjudican, porque nosotros de verdad creemos que la distribución digital de alguna manera nos está haciendo desaparecer un poco del mapa. De hecho, también el cobro de regalías se ha puesto mucho más difícil desde que la distribución se hace digitalmente. Claro. Sí, ahí, bueno, un poco los músicos sabrán un poco mejor cómo qué les está pasando con el tema de las regalías, y porque ahora se dividieron, un poco se la pasa a las distribuidoras, las agregadoras, otro poco por Sadaic, otro poco por Capif. Están, digamos, como que todo se difuminó, ¿cómo se llama? Y bueno, y tenemos que entrar como actores nuevos también para una visión más. Pero sí creo que también, porque a ver, sé que cobran cuando cobran un mínimo, y a ver, perjudica en esa parte a los independientes, ¿no? Que no llegan a poder llegar al mínimo para poder retirar la plata que necesitan de las agregadoras. Porque bueno, llegar a los famosos $10 que piden, como se llama, cuesta. No sé cuántas reproducciones necesitan. Che, chicos, acá me dicen que quieren que si acerquemos que hay que acercar la cámara. que acerquemos más. Aclaramos, vamos a probar. Si se cae todo. Ya está. A ver, ustedes me dicen si ahí se ve mejor. Todo lo que puede. Es que tarda porque como tenemos una latencia nosotros. Ahí acabo de ver la caída. Ahí claro. Se ve mejor. Entonces, y sí, estás acercando, me parece que sí. Yo porque te veo acá directamente por Skype. ¿Sabés qué pasa, Lean? Sí. Vos te ves un poco quemado, creo yo, en la pantalla. Ahora tengo mucha luz. No, demasiada en la cara. No sé, yo creo que no lo estoy mejorando, lo estoy empeorando, me parece. Que alguien nos diga. Estamos viendo ahora la lámpara. No sé. Ahí estoy corrigiendo. Acá alguien dice un poco para el otro lado. Bueno, a ver, mientras Ana va corrigiendo el plano. La gente de ASA que nos ayude. Nosotros no somos audiovisual, nos encargamos nada más de la otra parte. No, ahora está bien, ahora se ve bien. A ver, ahí me preguntó ¿sacamos un porcentaje de la torta de los músicos o de las plataformas de medio tendrán que cubrir eso?
¿Les puedo contestar? Dale. No sé, ¿de dónde la sacamos? No importa, no sería nuestro... Nosotros podemos pensar y proponer. Seguramente, calculo, si me pongo a pensar rápido, y están más cerca de los productores fonográficos, no del compositor, porque el compositor no tiene nada que ver con nuestro trabajo, porque de hecho su composición la pudo haber grabado 200 ingenieros diferentes, 200 intérpretes que dijeron, no sé, Yesterday, que sigue ganando Paul McCartney, no sé cuántas versiones hay, y cada una de esas versiones la grabó un ingeniero. Y no le incumbe a Paul McCartney sacarle un centavo respecto de cada uno. O sea que al músico seguramente no. Yo eso ya lo descartaría. Después quizá no es sacarle. Quizá hay que exponer. No, es algo que tenemos que resolver. Pero me parece que no tiene que estar puesto el ojo es si le estoy sacando a uno o poniéndole al otro. Si es el consumidor, si es la discográfica. Tendremos que charlarlo. Me parece que ahora lo que estamos viendo es si somos susceptibles de que seamos reconocidos en este derecho. Y escúchame, ¿vos considerás que, así como recién vos hacías como ese paralelo con el productor fonográfico, también hay un parentesco con el intérprete? Porque nosotros lo hablamos muchas veces con muchos colegas, que lo venimos hablando ya hace 4 años, en múltiples charlas que hemos tenido, como para de alguna manera poder argumentar cada vez mejor y de forma un poco más concreta todo lo que son nuestra misión, digamos. Y muchas veces surge que es verdad, de que de alguna manera, desde el momento que la música pasa por las manos de un ingeniero o una ingeniera, hay como una reinterpretación también de la obra. O sea, como que de alguna manera la palabra intérprete siempre apareció ligada a esto que andábamos olfateando. Entonces, no sé si a vos te parece que usar la palabra interpretación tiene alguna connotación útil a la hora de proyectar nuestros propósitos. A ver, sí, primero porque me parece que es una terminología que es acorde al ámbito donde la estamos manejando. Entonces, inventar una palabra nueva no tiene sentido. Por otro lado, si a mí me dan un multitrack y a vos te dan otro multitrack, los dos vamos a sacar 2 mezclas definitivamente diferentes. Ninguna va a ser mejor que la otra, pero van a ser diferentes, lo cual hay un acto interpretativo de lo que estaba grabado definitivamente. Entonces, creo que sí, no está para nada mal, y en tal caso se le puede agregar algún nuevo tipo de acepción, digamos, algún tipo de lenguaje técnico, pero no le veo nada. También están cerca de lo que... A ver, claramente no somos parte de la producción fonográfica, y lo voy a poner eso en principio, voy a decir no somos parte de la producción fonográfica, pero bueno, la producción fonográfica tiene que ver con el lado más comercial del asunto. Es casi la parte empresarial del negocio, claramente. Nosotros no somos esa parte, somos contratados, pero estamos ahí en un medio porque somos el que le terminamos dando forma. Es como que el que lleva de un lugar al otro, ¿no? Lo sacamos del lugar de la composición, de la plena autoría, y somos el canal que lo va a llevar a la parte comercial. Somos el que le dimos todas las herramientas para que suceda lo otro. Entonces, estamos en el medio. Pero sí, yo creo que somos una clase de intérprete. Y el intérprete, cuando toca una partitura, lisa y llanamente toca una partitura, la interpreta. No toca exactamente eso, sino le da su propio cariz. Si no, cualquier guitarrista podría tocar cualquier partitura y sería como una especie de máquina. Nosotros también, de otra manera, el ingeniero interpreta eso que hay. Le da, como llamamos nosotros, colores, le da matices. Y por otro lado, definitivamente crea
sonoridades, le da a otro lugar. Ya esa guitarra, la batería, el todo, pasa a tener otro tipo de sonoridad, que eso le da otro ímpetu, que eso tiene que ver con lo que hablábamos antes, de la producción, digamos, de cómo, del cariz que tomó la producción en el ámbito musical. Y bueno, es parte de eso. Que después veremos también eso qué consecuencias tiene, porque bueno, cuando uno es reconocido derecho de autor, el derecho de autor genera dos partes, ¿no? Una parte que llamamos patrimonial, el derecho de autor patrimonial, que es la plata que se genera, y lo que llamamos un derecho moral. El derecho moral, básicamente, en Argentina, se remite a dos lugares, a lo que se llama la paternidad de la obra y se me bloqueó. La paternidad y el reconocimiento, digamos, de la obra, digamos, de quién es. Entonces, la integridad, se me ha ido la palabra. Entonces, la paternidad es esto, es el crédito. Lo que hablábamos antes, eso tiene que ver con la parte. Y la integridad es, nos pueden remixarnos, ¿qué nos pueden hacer con la obra que nosotros hicimos? Desde nuestro sector, la obra es nuestra mezcla, en el sentido sonoro. ¿Qué pasa si tiene permitido desde nuestro lugar un DJ o una radio ponerle algo, adicionarle o quitarle algo a lo que nosotros hicimos cuando lo reproduce? Porque nos está cambiando nuestra mezcla. Y eso, digamos, el autor tiene o no tiene esos derechos, y él puede decidir que no le hagan un remix de su obra, de su autoría. El intérprete puede decidir que cierta grabación no sea reproducida, y nosotros tendríamos que ver también si tenemos derechos sobre esa obra. ¿Y por qué lo digo? Ya me voy a un plano más tangible. Al no pago, por ejemplo. Porque si no me pagaron por el trabajo, algún derecho sobre eso tengo que tener. Porque en realidad es efímero, ya lo pasé en un CD, en un pendrive CD. Me quedó del comienzo de la charla. No existe más. Y cualquiera me lo podría reproducir. ¿Tengo derecho a que esa obra no salga? O tengo derecho a que no, al revés, tengo derecho a que no aparezca mi nombre porque no me gustó esa mezcla y me la hicieron llevar a un lugar donde a mí no me gusta y no me gustaría que aparezca. Bueno, hay un montón de cosas que charlar. Acá hay preguntas, Leandro. Sí. Acá fíjate que dicen, en Inglaterra las sociedades de ingenieros vienen con esta pelea desde hace rato. ¿Cuál tendría que ser nuestro enfoque corporativo? Creo que es lo que estamos charlando, es primero juntarnos, unirnos y ir con un discurso, ¿cómo se llama? Con un discurso unificado, digamos. Me parece que esa es la clave para lograr. A Inglaterra, creo que Inglaterra algo logró. Estados Unidos está discutiendo el tema de las regalías de productores e ingenieros. No es una discusión nueva que estamos y tenemos que aprender un montón de esos que tienen una industria enorme comparada con la nuestra, y vamos a tener que seguir el camino, pero no podemos simplemente un día colgarnos de su discusión, sino tenemos que dar las nuestras con nuestras propias particularidades. Bien, acá también nos dicen, Estudio El Caldero dice, ¿estamos hablando de plata o de control? De las dos cosas. A ver, el ingeniero no va a tener el control último de la obra, ni mucho menos. Va a tener control sobre su trabajo, nada más. Como el intérprete nada más va a tener control sobre su trabajo, y el sujeto básicamente protegido de la obra musical es el compositor. Eso creo que nadie lo va a dudar y nadie lo va a poner en tela de juicio. Es una obviedad.
Pero traigo un ejemplo, perdón, Leandro, traigo un ejemplo que me parece que sintetiza lo que nos pregunta Estudio el Caldero. Con el advenimiento de la vuelta del vinilo, empezó a suceder de que muchas refabricaciones en vinilo de determinadas obras no han pasado por el proceso de remasterización adecuado. Entonces, ¿por qué podríamos hablar de control de que tiene que ver con nuestro trabajo? Porque si de repente un trabajo para imprimirlo en la plataforma vinilo no pasa por un control adecuado del ingeniero idóneo que grabó esa obra, o si no tuviese que la grabó alguien que la pueda rechequear ese traspaso con todo un procedimiento bastante complejo respecto de lo que fue grabado de una manera y va a ser reprensado en la actualidad, puede afectar la calidad sonora y por ende el nombre de la persona que firmó como el ingeniero de grabación, y mucho menos si en esos créditos hay errores, como ha pasado y sigue pasando. Entonces, bueno, sí, se trata de control también. Sí, es que, mira, yo tengo, esto lo voy a decir con nombre porque lo escuché en el estudio y pasó antes que yo empiece a trabajar, pero son esas anécdotas que se contaban en el estudio. Estoy casi convencido que es la era de la boludez. Me contaban que en el estudio sonaba tremendo. Digamos, tremendo sonaba ese disco. Cuando van a hacer el corte a vinilo, a ver, creo que todos saben que básicamente en el ancho del surco están los graves y en la profundidad del surco los graves, en el ancho, digamos, los agudos. Pregúntale a Mario, sobrino, que está acá escuchando. Decile a Mario que te corrobore. Digamos, ¿qué pasaba? Los vinilos nacionales eran más finitos, lo cual tenía menos graves. Pero para que soporte la púa y soporte todo, había que hacer un corte abajo, que en el estudio, digamos, que no era parte, digamos, que no era una decisión del ingeniero. Lo hacía la persona del sello. No, a mí me entra tanto, era tú y metía un high pass y se cortaban. Y ahí el ingeniero no tenía control de su trabajo. Está bien, hay cuestiones contractuales, seguramente deberían estar en los contratos cuántos gramos de vinilo iba a haber en la producción, quizá iba a haber una tirada así, otra tirada así, pero hoy lo que vos decís obviamente pasa. Y ni hablar si, como te metes en algunas agregadoras que te tiene un botoncito de automasterizar, entonces, y claramente cada plataforma hoy tiene su propia lógica, digamos. Por ejemplo, yo me perdí porque yo un poco dejé la parte profesional cuando empezaron a venir el tema de las agregadoras. Pero sé que hoy se masteriza para cada plataforma. Y si vos salís con una sola masterización y después la plataforma te lo toca, está trabajando tu trabajo, es el trabajo del ingeniero cuando suena mal en YouTube. O suena mal en Spotify, pero suena bien en YouTube. Entonces sí debe haber un control. Nos merecemos un control de nuestro trabajo. Que obviamente va a repercutir en algo mejor para el intérprete y para el compositor. Pero en última instancia, si lo nuestro sirve para eso, genial. Es una ayuda a toda la cadena de valor. Pero el que tiene el oído para darse cuenta, en teoría, es el ingeniero, no el compositor. Entonces, sí, merecemos también ese control. Bien. Escúchame, Ana, pensaba de que más allá de que creo que está bueno ser, digamos, sintéticos en términos de ya como redondear para no extender demasiado estas charlas. Le digo una cosa, Mario. Sí. Para que le contesto a Gabriel, es bastante más complejo, seguro. Yo no, más allá que empecé en el 92, no trabajé la era del vinilo, ya empezaba el CD y no tengo ni idea, lo conté. No solamente sé que es más complejo, sino no lo sé. Sí, bueno, de hecho con Mario hemos hecho charlas acerca de esos procedimientos y de que muchos conozcan que mucho de lo que sucede viene de ahí, con lo cual, bueno, gran parte de los ejes de la TIA están ligados con la reivindicación, digamos, con poner en valor la historia de nuestra profesión, por supuesto, sobre todo en el país, ¿no?
lo que yo pensaba, Ana, a no ser de que vos tengas algo que nos haya quedado picando desde antes, quizás pensar en hacer la pregunta de, bueno, sabemos que es algo complejo, sabemos que estamos en una batalla, digamos, para llamarlo, digamos, con una palabra guerrillera, pero digo, vos hoy, mirándolo, porque yo lo miro desde mi lugar de ingeniero, y yo, digamos, yo lo sintetizo muy sencillo. Yo digo, esto que estamos buscando para mí tiene que suceder. O sea, digamos, yo lo miro desde el corazón, lo miro desde la emoción. Ahora, vos que lo podés mirar desde la letra también, digamos, de jurídica y demás, ¿qué ves para adelante? ¿Ves que tenemos un terreno para avanzar firmemente? ¿Ves que esto es posible? ¿Ves que esto puede llegar? La primera parte, yo también lo veo desde el lado, a ver, es una discusión que venimos teniendo hace mucho tiempo, este reconocimiento. Entonces, me es también esa parte emocional. Yo creo que a través del trabajo, la lucha, la ley siempre es amplia y si están dadas las condiciones reconoce, siempre ha sucedido. Pero lo que uno no puede hacer bajo ninguna circunstancia es sentarse a esperar, porque los reconocimientos no vienen como de un aura mágica donde de pronto un legislador decide, los ingenieros estaban olvidados. No, somos nosotros que le vamos a tener que poner palabras a los legisladores. Y también, Leandro, del debate. agrego esto, ¿no? Que es verdad que tampoco los legisladores tienen por qué tener esta comprensión profunda de cómo se va desarrollando este sector, cómo van siendo, digamos, los nuevos escenarios y las nuevas problemáticas que van surgiendo. Lo que a mí me parece es que para los que nos escuchan y escuchan estas charlas y empiezan a interesarse, lo importante es que ATIA sea y siga siendo un espacio para que los profesionales del audio se acerquen, hagamos cada vez una masa crítica más grande para que ese día que tengamos que presentarnos ante los legisladores con las propuestas bien fundamentadas, también los legisladores vean que acá hay un campo formado por mucha gente, no que somos 4 o 5 que venimos con algunas cuestiones un poco antojadizas, sino que acá haya todo un sector reclamando y que ese sector sea un sector fuerte y con fundamentos precisos, claros, bien investigados, bien estudiados y bien fundamentados. A mí me parece que la participación organizada en las asociaciones es fundamental. Sí, y me parece que es un trabajo que está haciendo ATIA de bien y ser reconocidos como un actor más serio, importante, con una voz sólida de las industrias culturales. Exactamente. Nosotros no somos meramente, y lo voy a decir, espero que se entienda bien, sin despreciar, pero un mero rol técnico. Fuimos puestos en ese lugar durante mucho tiempo y digo esto especialmente justamente desde las industrias. No lo digo esto respecto a los músicos, digamos. Pero sí las industrias nos pusieron y nosotros tenemos que ser parte, y me parece que hay un montón de cosas que está haciendo ATIA a ser reconocido, y sé que nos los han llamado más de una vez porque les interesa nuestra opinión. Me parece que en 4 años ganarse eso no es poco para imponer. Me parece que hoy somos interlocutores necesarios para, en un montón de desarrollos, e inclusive por fuera de lo que sucede directamente en un estudio de grabación, porque también
nuestro ámbito de actuación hoy es más grande que un estudio de grabación. Hoy tenemos que pensarnos como los profesionales necesarios para toda transmisión telemática, digamos. Toda transmisión que salga a través de un medio que no salga en vivo. Hoy, para los shows en vivo siguen estando los operadores de vivo. Todo streaming, televisión, etcétera. Ese es nuestro rol profesional porque somos los que entendemos cómo se decodifica, cómo se representa la música, la grabación, aunque sea ejecutada en vivo, a través de no un parlante, que es lo que hace una persona que toca PA, sino miles diferentes condiciones y que en todos los lugares tienen que sonar bien. El profesional para eso es el ingeniero de grabación. Entonces, hoy se nos amplió nuestro campo de acción en eso. Antes éramos los que trabajamos solamente en el estudio. Y agrego, Leandro, te completo con esto, ¿no? Que producto también de estos 7 meses larguísimos de la pandemia, en que tanto hemos hablado con nuestros miembros de las dificultades que sufrió el sector, obviamente, ¿no? Con la clausura de todos los espacios públicos. También se dio un fenómeno en otro sentido, que es que por primera vez los actores de esta industria, que es la industria de la producción musical, por primera vez creamos una mesa de diálogo. Por primera vez estamos todos sentados en una mesa virtual, ¿no? Pero todos comunicados, hablándonos durante estos largos 7 meses, y pudimos llegar a diálogos que nunca antes habían existido y que existen ahora producto de esto que movió la pandemia. Por un lado nos mandó a la quietud, pero por otro lado nos puso en una actividad que logró los protocolos para Ciudad de Buenos Aires, los protocolos de cobertura nacional. Todo lo que está ocurriendo y que ha ocurrido este año es producto de que somos nosotros, este sector, los ingenieros, también un eslabón más que ya es visible, que ya es demandado, es exigido a estar presente, como bien dijiste, y yo creo que este reconocimiento y que esta unión de todo el sector se va a tener que mantener una vez que la pandemia pase. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos todos juntos, fortalecer el sector, para que de verdad las industrias culturales nos lleven el apunte, para que podamos tener valoración de qué producimos, cuánto producimos para este país como industria. Digamos, tenemos que ir hacia algo que ATIA intenta establecer como un faro allá adelante, lo que nosotros llamamos marca país. Tenemos que volver a recuperar el prestigio de la industria creativa musical argentina. Mira, te voy a agregar una cosa con eso y mira cómo nos toca. Normalmente muchos de los músicos terminan su máster y se van a algún agregador a subirlo directamente. Y hay un ítem que ponen de agregar código ISRC, claro, que es el código ISRC, para que no lo saben, es el DNI del tema. Claro. Para hacerlo. Si no lo tenés, la agregadora te dice, no te hagas problemas, yo te creo tu ISRC. Le pongo el DNI. Sí, pones clic, ok. Esto lo hacen muchísimos músicos independientes. ¿Qué sucede? El ISRC que te ponen, en general, las agregadoras, tienen sede en Estados Unidos. El ISRC que ponen es... ¿cómo se llama? Es norteamericano, empieza con US. Los IRC empiezan desde las 2 primeras letras el país. Corresponden al país en cuestión. Casi se me va la lámpara. ¿Qué pasa? En las estadísticas va a aparecer que Argentina produce menos cosas de las que produce, porque hay más DNIs
O hay DNIs de temas que fueron hechos acá con artistas argentinos que figuran como norteamericanos. Más allá que ellos no van a ganar en la industria y que van a tener un porcentaje y un share en la industria muchísimo más alto que el nuestro. Pero nosotros, esto que decía, digamos, de asentarnos como industria internacional es importante. Ahora bien, ¿cómo uno puede aportar desde ATIA en ese tema que me parece que es crucial con lo que vos decías? El que hace el máster es el que tiene que ponerle adentro y embeberle el ISRC. Es el masterizador. O sea, somos nosotros los que tenemos que aportar y dar ese lugar a la industria. volvimos, pero redondea la idea, Lean, para los que se quedaron, gracias a los que están ahí. Sí, vamos a dejar que se unan algunos más. Redondeamos la idea, que no sé en dónde se quedó, pero bueno. Básicamente lo que estamos diciendo, me parece que ATIA es, o los ingenieros, en este caso los masterizadores, somos un eslabón muy importante a los fines de sostener a la industria y su... se me fueron las palabras, sostener a la industria en el mercado. Por ejemplo, tenemos que ser y educarnos a los másters que nosotros sacamos, ponerles el ISRC, el DNI de los temas que estén subidos a las plataformas con DNI argentino. Eso nos va a dar la pauta en dónde estamos parados a nivel internacional y vamos también a poder discutir la música argentina, poder discutir de otra manera, porque los balances van a estar hechos de qué país crea más música. No obstante que debe ser Estados Unidos o China, seguramente más, y los países asiáticos, pero digo, en promedio, ¿en qué lugar estamos para poder tener mucha más envergadura y volver a ocupar el lugar internacional que en algún momento ocupó Argentina en la música, que creo que hoy está un poquito más devaluado, y me parece que tenemos calidad musical y calidad de técnicos. Me parece que Argentina, cuando uno escucha discos, me parece que estamos muy bien posicionados. Creo que somos modernos, se suenan bien, somos creativos. Yo voy a insistir en algo que creo que nos hace falta a todos los que conformamos el sector, que es empezar a tomar conciencia que para poder lograr políticas públicas que nos respalden y que nos fortalezcan y que nos presten atención y nos ayuden a ocupar ese lugar, nosotros también tenemos que crear data, tenemos que empezar a ser más serios en cuanto a investigar y obtener números. A veces cuando uno piensa en industrias creativas no se detiene tanto en la parte estadística, pero para sentarse a discutir con el Estado, al Estado hay que mostrarle que el sector existe, produce y hay que mostrarle cifras. Entonces, esto que vos estás diciendo, Leandro, para nosotros es fundamental. Y es fundamental que todas las asociaciones juntas empecemos a tomar conciencia de que nos necesitamos mutuamente para el día que presentemos proyectos como país. Tenemos que empezar, ¿viste cuando vos contratás un contador y el contador te dice, tenés que empezar a pensar tu economía en el año, no en el mes? Tenés que empezar a pensar tus gastos y tus ingresos en el año, no en el mes. Creo del mismo modo tenemos que empezar a pensar nosotros. Sí, mira, recién Andrés Urigua dice, las escuelas de formación nunca se habla de la parte negocio de la profesión. Exacto. Es tabú. Exacto. Bueno, saquemos el tabú. En todas las profesiones, sí. A ver, ser parte de una industria no es una mala palabra. Trabajamos con el arte es una industria, reconozcámoslo como tal y hagamos todo para eso. Estudio, digamos, por ejemplo, son marcas, se registran como marcas, hay miles de cosas que pasan alrededor que tienen que ver con el intangible. Mirá, la propiedad intelectual creció en los últimos 100 años
por poner porcentajes, cómo se mide el derecho un poco, cuántos juicios, cuántos temas o cuántos registros hay. Quizá las estadísticas están un poco más en el tema patentes y marcas, pero creció arriba del, no sé, creo que a principios del siglo XIX se patentaban creo que 100 patentes por año, y ahora creo en Estados Unidos las estadísticas son de allá, y ahora creo que son 1000 por día, no sé, es como el mundo hoy está pensado en lo inmaterial, que estamos dando, que estamos ofreciendo, ya no está el producto material. Claro, No es lo más importante. Estamos en la intangibilidad. La creación musical cada vez es más intangible. Sí. Y bueno, y después también nos preguntan las obligaciones y derechos de producir algo artístico. Me parece que nos merecemos otra charla de otro tipo de cosas más puntuales de relaciones laborales, que hay, si quieren hablar de cuestiones empresariales, contratos, obligaciones. ¿Qué obligación tiene un ingeniero? Digamos, porque toda persona que firma un contrato tiene una obligación. ¿Y cuál es la obligación del ingeniero y del músico? No solamente hacer el trabajo, de qué manera hacer el trabajo. Bueno, me parece que hay un montón de situaciones que podemos tocar que tienen que ver con derechos, pero me parece que esta vez estaba bueno un poco hablar del derecho de autor o de la propiedad intelectual, que es más global que el derecho de autor en nosotros. Muy bien, Lean. La verdad que felicitaciones, un lujo escucharte y queremos más, obviamente. Nos vamos a volver a juntar. Prometo mostrarles otros sectores de mi casa. No, chiste. La próxima vez va a estar todo mejor organizado para que podamos estar en pantalla. Decirles que con Atía vamos a estar el jueves que viene con una super mesa también para discutir estos temas, para discutir este escenario al que damos en llamar tecnopandémico, en el que fuimos sumergidos así de cabeza y queremos pensar la industria de la producción musical, artístico, musical, técnico, todo como un global, y queremos poner la pregunta sobre la mesa de si el futuro va a ser unidos o en conflicto. Si nos vamos por fin a disponer a crear este sector para cuidarnos entre todos y lograr ser respetados en el resto del mundo. Digamos, lo del código ISRC que decías es una acción que podría cambiar muchísimo las cosas. Desde Atía, con 6 ingenieros varones y una ingeniera mujer, 3 de ellos que no viven en la Argentina, pero nos representan muy bien, y 3 que viven en la Argentina, vamos a plantear esa mesa. ¿Cómo será este futuro? ¿Estamos dispuestos a crearlo o se lo vamos a dejar en manos a terceros para después quejarnos internamente y decirnos entre nosotros que la plata se la llevan otros? Esta charla es el 29, el jueves que viene, en el entorno de Capper Show. Les podemos dejar ahí el link y está en nuestra página, en nuestro Instagram, toda la información, a las 7 de la tarde. Así que los esperamos a todos y ya vamos a poner fecha, Víctor, para que Leandro vuelva a hacer otro. Sí, claro. Dale. Sí, claro. Vale. Voy a poner el link acá en... Bueno, mientras tanto, con todo gusto, las veces que sean, vos sabés que nada, la idea es seguir trabajando, colaborando, y por suerte un poco esta pandemia que nos alejó, en otros casos nos acercó. Sí. Porque sí. Es como que nos dimos cuenta que podíamos hacer un montón de cosas más de las que pensábamos. Increíble. Y esto surgió gracias a la pandemia. Increíble, sí. sí. Y el tema es, ojalá que se vaya, que podamos vernos, abrazarnos, pero seguir haciendo otras cosas. Y que ni hablar, realmente seguir federalizándonos.
¿no? Así es. Por eso Con 2 colegas de todo el país. las disculpas, pero queremos que estas cosas pasen, poder estar desde donde sea y juntarnos. Ojalá que también Mar del Plata y otras regiones se hagan presentes así y empiecen a tener voz. Cada vez que hemos ido al interior y que hemos llevado a Tía por ahí, los referentes del lugar nos dicen, no, porque acá, no. Y nosotros siempre les hemos dicho, bueno, propóngannos cosas y nosotros estamos para hacerlas. Y esta propuesta tuya nos llegó, nos organizamos y acá estamos. Así es. Víctor. Bueno. Me parece que, por supuesto, que da para... Nada más que agradecerles. No, nosotros agradecerte a vos y por supuesto que da para... Quizás después nos sentemos un poquito a pensar cómo hacer una remisión, digamos, de esto de una manera que pueda contemplar, agregar y analizar de una manera ampliada. Hay mucha gente que está diciendo que le interesa armar como una línea de aprendizaje sobre todo esto, y bueno, puede ser, es probable que podamos hacer algo, pero bueno, esta charla yo creo que es el puntapié, el disparador y ratifica cosas que venimos charlando. Algunos hace mucho tiempo, otros lo irán haciendo a medida que vayamos nosotros también dejando esto. Así es. ¿Algún aviso parroquial, Víctor, dónde nos encuentran las redes? Bueno, las redes están aquí, pero digo, cualquier cosa que digamos que nosotros, si algo que nos caracteriza mientras sigamos pudiendo hacerlo de esa manera, es que tratamos siempre en el 1 a 1 de poder hablar con todos. O sea que el medio info@tia.com.ar es el puntapié para que después todo eso siga rápidamente su curso y hablar con cada una de las personas que se acercan. Y, por ejemplo, si pudiese pasar de que alguien se quedó con alguna duda concreta o alguna propuesta concreta, info@tia.com.ar es la manera de empezar a volver a seguir charlando de esto. Bueno, y si quieren ahí alguna puntual, yo estoy ahí, Leandro Kurfitz en el Instagram. Sí, ahí estás en comentarios, así que ya lo pueden seguir, @Leandro Kurfitz. Leandro Kurfitz o Le Kurfitz, no sé, y cualquier cosa nos contactamos y charlamos. Bueno, si no duden de escribirnos para que en tal caso les pasemos el contacto que se lo necesita. Sí, Ana, perdón. Bueno, esto, que si no hay más preguntas y si les parece a todos, ya está, redondeamos, para no cansarlos. Bueno, bueno, beso. Bueno, muchas gracias, chicos. A vos, Leandro. Chao, gracias, Ana. Chao, Leandro. Chao. Nos vemos. Chao.